Esta persona casi nadie la conoce. Asaf, casi nadie tiene idea de quién es Asaf. Muchas personas ven a David, a Abraham, pero si ustedes, bueno, quienes asisten a estos envíos, inevitablemente saben quién es Asaf. Hemos nombrado mucho a Asaf porque hay un salmo muy importante que es el Salmo 73. Y cada que pensamos en Asaf, que aparece en la Biblia, está nombrando acá, en este capítulo 11, está nombrando siete generaciones de Asaf. ¿Por qué? ¿Por qué nombra hasta la séptima? Ya sabemos por qué es 7. Y, curiosamente, ¿por qué tanta importancia? ¿Cuál es la importancia de Asaf? Vamos a mirarlo en el versículo 17. Dice el versículo 17. ¡Ay! Sí, está por acá, está por acá. El versículo 17 dice, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf. Ya cuando dice Asaf, va a hablar quién es Asaf. El principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Pero aquí dice quién es, dice el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias. El libro de Salmos es un libro poético, se conoce como un libro poético. ¿Y qué significa Salmos? Son cánticos, son cánticos. Entonces, por eso, en los Salmos aparece Asaf. No todos los salmos son de David, también aparece Asaf. ¿Quién es Asaf? El principal, entre los cantores. Nosotros aquí no hemos hecho cánticos, curiosamente. No hemos empezado con los cánticos. Creo que hoy vamos a empezar entonces con los cánticos. Creo que el año pasado mencionamos que íbamos a empezar con cánticos, ¿no? Entonces hoy el cántico, bueno, pero ahorita no, lo vamos a dejar después de la oración. Creo que a partir de hoy vamos a implementar un cántico. Así como Asaf era el principal entre los cantores. Vamos a empezar todos los días al terminar el envío, vamos a hacerlo así. No lo había pensado, pero creo que hoy es el día de empezar con los cánticos. Entonces no sé si conozcan el himno 183. Ese es un cántico muy bonito. Lamentablemente la letra la han distorsionado. La letra de esa canción dice: gracia admirable, oh gracia admirable, dulce es, que a mi pecador salvó. Así dice la letra original. Pero, ¿cómo se conoce en YouTube? En YouTube dice sublime gracia. Ya no lo llaman gracia admirable. Están usando la misma música, están usando la misma pista original, pero le cambiaron la letra. ¿Qué le cambiaron? Que a mi pecador salvó. El ser humano, sin darse cuenta, ha permitido que lentamente el pecado, que es el eje principal de la relación con Dios, es ¿hay o no hay pecado? Esa palabra no se puede omitir de una predicación. ¿Hay o no hay pecado? ¿Se es o no se es pecador? Cuando alguien anuncia el Evangelio, lo más importante es ¿hay o no hay pecado? Entonces, esa palabra la quitaron. En las congregaciones ya no se está cantando gracia admirable. ¿Qué se está cantando? Sublime gracia. Es la misma, pero le pusieron como en las películas. Cuando una película llega a otro país, le colocan un título que impacte, un título que llame más la atención. Pero le quitan la importancia al original, al título original. Y bueno, en este caso de gracia admirable, le cambiaron el título y le cambiaron un pedacito de la letra. El resto les gustó, pero esa parte que dice que a mi pecador salvo, esa parte se la eliminaron. Si ustedes buscan en YouTube, busquen gracia admirable. Porque si buscan sublime gracia, ay, sí, los instrumentos con los que lo tocan son muy hermosos, pero adulteraron la letra. Entonces yo creo que hoy vamos a empezar con ese. Ese es mi cántico favorito. Así, se llama cántico o se llama himno. Nuestro Señor Jesucristo, antes de salir en la noche que iba a ser entregado, Él cantó un himno. No sé si sabían.
él cantó un himno. Sí, entonces, por eso hoy vamos a empezar. Hoy va a ser el día en el cual vamos a dar comienzo al cántico. Debido a que este capítulo nombra la genealogía de Asaf hasta la séptima generación, nombra los cantores. ¿Quién era el principal? Asaf. ¿Y cuál es la importancia que tiene ese Salmo 73? No sé si alguien se acuerde qué dice el versículo 22 del Salmo 73. Vamos a mirarlo. Salmo 73. Salmo 73. Dice el Salmo 73, dice el versículo 22, dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Curiosamente, las bestias tienen más sensibilidad, ¿sí?, que el ser humano. El ser humano se jacta de ser inteligente, se jacta de creerse mucho. Pero ¿de dónde viene esa jactancia? Desde Satanás. Él fue el que puso ese corazón de jactancia. Pero realmente, ¿qué es el hombre? ¿Cómo dice acá? Era como una bestia. Hay partes de la Biblia donde dice, peor que las bestias es el ser humano. El que está en honra y no se da cuenta es peor que una bestia. Entonces nosotros nos sentimos, ¿no?, como muy inteligentes. Alguien me dijo sobre cómo hace uno para pensando en los bebés. Un bebé que nació y en el momento de nacer murió. Hay personas que me han dicho, pero ¿cómo puedo entender que un bebé así, que no tuvo ni siquiera la oportunidad de creer así? Cuando alguien me habla de esa manera, veo esa persona no se da cuenta cómo recibió la salvación. No se dio cuenta. La salvación, dice la palabra, que es un don de Dios. Sí, Efesios 2:8. Es un don de Dios. Entonces, es un don de Dios. Cuando miramos el Antiguo Testamento, cuando habían guerras y morían miles de personas, el ser humano, ¿quién es? El ser humano, ¿qué se cree? ¿Nosotros qué nos creemos? Job, cuando miramos el libro de Job, que ya estamos a punto de llegar al libro de Job, él tenía un pensamiento de sí mismo que no era correcto, no era verdadero, era falso. Él ¿cómo hacía todos los días Job? Él ofrecía sacrificios por sus hijos. Él no ofrecía sacrificios por él. Él hacía sacrificios todos los días, porque él decía, no sé si mis hijos habrán pecado. ¿Por qué él ofrecía sacrificios? Porque él no sabía si sus hijos. Él los trataba de instruir en la palabra, pero él no sabía si sus hijos habrían. ¿Qué quiere decir? Él cómo se consideraba que él podía no pecar. Él tenía un concepto muy, muy equivocado. Pero cuando miramos el último capítulo de Job, el capítulo 42, el que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y él también se da cuenta que era como una bestia. Él también se da cuenta. Porque él ¿qué concepto tenía de sí mismo? Él creía que él sí podía cumplir, que él sí podía hacer. Él tenía el mismo corazón de Satanás, enaltecido. Dios, ¿cómo lo vio? Desde el capítulo 1, varón perfecto. ¿Por qué Dios lo vio como varón perfecto? Porque estaba predestinado para la salvación. Hay personas que no van a poder recibir la salvación. Así querramos, así fuera nuestro deseo. Algún familiar, algún ser querido puede ser. Alguien cercano a nosotros puede ser. Que ustedes le prediquen, y si esa persona está predestinada para la destrucción, ¿por qué tú estás insistiendo en que esa persona reciba? ¿Acaso depende de ti? No depende de ti. Tú anúnciale el evangelio al resto del mundo. Por eso dice la Biblia, no depende del que quiere. Entonces no tiene que ver tu querer. Ay, pero es que es mi mamá, mi papá, mi tío, mi primo, mi amigo. Independiente de lo que sea. Acuérdate que Jesús dijo, el que no se niegue a sí mismo, vamos a mirar, el que no tome su cruz y viene en pos de mí, también no es digno de mí. Eso está en Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10:38. Vamos a mirar Lucas 10:38. Lucas 10:38. Lucas capítulo 10,
versículo 38. Mateo 10:38. Mateo 10:38. Bueno, pues ya que estamos en Lucas, también está en Lucas, pero en Lucas está en Lucas capítulo 14, versículo 27. Lucas capítulo 14, versículo 27. Lucas capítulo 14, versículo 27. Dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Antes de este versículo es el que habla lo que mencionamos ahora, pero antes de este versículo, lo que habla es duro para muchas personas. Leámoslo, el 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es duro, ¿no? Para muchas personas es duro. Si alguien viene en pos de mí. ¿Qué es lo que dice acá? Tome su cruz. Así dice, ¿no? El versículo 27. Tome su cruz y sígame. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Está hablando tomar la cruz e ir en pos de él. El que no lo hace no puede ser discípulo. ¿Qué es tomar la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Anunciar el Evangelio. Tomar la cruz. Ya hay un video que hicimos con ese título. Toma tu cruz y sígueme. Desde hace poco, no hace como un mes o menos, 15 días tal vez. Toma tu cruz y sígueme. Si quieren ver más al detalle, ahí lo explicamos más. Todo ese en vivo fue solamente sobre esa expresión. Pero, ¿qué hay antes de tomar la cruz? No sé si se acuerdan, ¿qué cosa hay antes de tomar la cruz? Cuando Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, hay un requisito. Antes de tomar la cruz tiene que hacer algo. No sé, veo comentarios. Ni negarse a sí mismo. Sí, veo los comentarios. Negarse a sí mismo, ¿cierto? En toda la Biblia, si ustedes buscan esa expresión, negarse a sí mismo, aparece 3 veces. ¿Sí? Está en los 3 primeros libros del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, Juan no. Mateo, Marcos, Lucas. Solamente en Mateo, Marcos, Lucas. En Mateo, capítulo 16, versículo 24. En Marcos, capítulo 8, versículo 34. Mateo 16, 24. Marcos 8, 34. O Lucas 9, 23. Esas tres veces aparece, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, donde dice cada día, más exactamente es en Lucas 9:23. Pero aparece esa expresión, antes de decir tome su cruz, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Curiosamente, en las que no son iglesias. Las que no son iglesias delante de Dios. Son iglesias, las que son iglesias delante de los hombres, pero no delante de Dios, omiten la expresión negarse a sí mismo. No la conocen. No conocen la expresión negarse a sí mismo. Curiosamente, acá, cuando leemos, por ejemplo, este versículo, cualquiera de los 3 que hemos mencionado, Mateo 16:24, Marcos 8:34 o Lucas 9:23. Cuando buscamos cualquiera de esos 3, aparece una letrica. No sé si ustedes han visto esa concordancia. En la parte inferior de la Biblia aparece de dónde eso está relacionado con qué otra parte de la Biblia. Entonces, pero cuando miramos abajo, esa letrica que aparece no lo relaciona con los otros 2 que dicen niéguese a sí mismo, no. Aunque ese versículo dice niéguese a sí mismo, si ustedes miran la concordancia, lo relaciona con 2 que no tienen la palabra niéguese a sí mismo. Lo relaciona con Mateo capítulo 10, versículo 38, que acabamos de leer. Bueno, no lo acabamos de leer. Lo mencionamos, pero no lo hemos leído. O con Lucas 14, 27. Ese sí lo acabamos de leer. Leímos el 27. Pero, y también lo relacionan con el 28,
Mateo 10, 38. Lo relacionan con esos dos. Pero curiosamente, ¿por qué no lo relacionan con los otros dos que también dicen niéguese a sí mismo? Son tres que dicen niéguese a sí mismo. Pero cuando tú buscas cualquiera de esos tres, no te manda a mirar los otros dos que dicen niéguese a sí mismo, sino te manda a mirar otros dos que dicen tome su cruz y sígame. Sí, pero ¿por qué no con los tres que dicen niéguese a sí mismo? ¿Por qué? Porque estas concordancias lo hicieron personas que no tenían el Espíritu de Dios. Es decir, personas que no eran salvas. Personas que eran como... En la época de nuestro Señor Jesucristo, habían escribas, ¿no? Habían ancianos, no sé si sabían, habían ancianos, personas muy respetadas y veneradas en la iglesia. Habían ancianos, habían escribas, habían fariseos. Ya hemos hablado también sobre esa expresión fariseo. No era como nos lo han mostrado, no. El fariseo era lo más destacado, lo más honroso. Ser fariseo era algo de honor en esa época. Entonces, habían fariseos, escribas, ancianos, y curiosamente ellos tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios. Es más, se la sabían de memoria. El Antiguo Testamento, el Nuevo no, porque no existía en ese momento. Ellos se sabían el Antiguo Testamento de memoria. Pero curiosamente, no tenían nada que ver con Dios. No eran hijos de Dios. Increíble, ¿no? ¿Por qué increíble? Las personas piensan que si alguien lee la Biblia, que si alguien desde niño está memorizando, que si alguien se levanta a las 3 de la mañana y ora 2 horas y lee la Biblia otras 2 horas, la gente piensa, una persona así tiene que ser hijo de Dios. Pero no. Los que estaban en la época anterior a la crucifixión, cuando nuestro Señor Jesucristo tomó carne y estuvo acá entre nosotros, en esa época, las personas religiosas de esa época, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Antes de ser apóstol Pablo, ¿cómo se llamaba? El apóstol Pablo tenía otro nombre, ¿no? Él tuvo otro nombre, antes de ser apóstol Pablo. Siendo apóstol Pablo, era apóstol, ¿sí? Pero antes de ser apóstol, él tenía otro nombre. Saulo de Tarso, a eso, Saulo de Tarso. Más exactamente, Saulo de Tarso. Entonces, no existe apóstol Saulo, no existe. Saulo era el nombre que él tuvo siendo destituido de la gloria de Dios. Ese era el nombre cuando él era perseguidor de la iglesia. Pero el nombre que le dio nuestro Señor Jesucristo para que fuera apóstol es Pablo, no Saulo. Saulo, el perseguidor. Ahora, ¿qué hizo Saulo? ¿Qué hizo cuando él todavía no había recibido la salvación? Él era perseguidor, ¿cierto? ¿Él a quién persiguió? A los cristianos, a los que anunciaban el evangelio. Recién estaba la llama del primer amor, cuando los cristianos estaban dispuestos a ser echados a las fosas de los leones, porque ellos no podían negar a nuestro Señor Jesucristo. No lo podían hacer humanamente. Una persona humanamente lo negaría, pero ellos no lo podían hacer por el Espíritu. El Espíritu en ellos no podía permitir que ellos negaran a nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 10, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Él da testimonio de que ellos tienen celo de Dios. ¿Quiénes son ellos? Los que son como Él era. Personas que se sabían la Biblia de memoria, personas que oraban horas al día. Así oraban y se reunían para discutir sobre la palabra. Así, personas que hacían muchas cosas. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Él había salido de ellos. Él fue de ellos. Él estuvo dentro de esa organización. Pero él, ¿qué dice? Yo les doy testimonio. ¿Por qué puede él dar testimonio? Porque él era de ellos. Él dijo, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia? Significa que no eran hijos de Dios. Realmente no. Eran religiosos. Es una forma de decir, eran meros religiosos. Tenían algo que ver con ser cristianos verdaderos, con ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo en Antioquía, Hechos capítulo 11, versículo 26, por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía. Entonces, ¿ellos eran verdaderos hijos de Dios? No.
con todas sus obras, con todas las cosas que ellos hacían, pero eran hijos de Satanás. Humanamente, si una persona usa solo su punto de vista, no puede ser, no puede ser. Una persona que ha decidido toda su vida, ha dedicado toda su vida para así levantarse temprano, orar así. ¿Cómo vamos a llamar que es hijo del diablo? No podemos hacer eso. Pero sí se puede hacer. Porque no es hijo de Dios alguien solo por el hecho de que quiere o por su esfuerzo. No. Al contrario, entre una persona más se esfuerza, esa persona está diciendo, no necesito de Dios. Está diciendo, yo puedo pagar, yo puedo solucionar mi relación con Dios. Yo puedo hacer que mi relación con Dios esté bien. Esa persona, una persona que se expresa de esa manera o que tiene ese corazón, igual que Job antes de recibir la salvación. Si una persona todavía no ha recibido la salvación, es hijo del diablo. Bueno, creo que el tiempo nos pasa. Sí, el tiempo nos pasa. Vamos a compartir hasta acá y vamos a orar. Y después vamos a cantar hoy por primera vez un himno. Entonces vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que hoy se han conectado. Permite, Padre, que quienes se conectaron y quienes han estado escuchando la explicación de la palabra no se queden únicamente como oidores pasivos, sino que sean hacedores de la palabra. Cuando la Biblia habla de las obras de la fe, muéstrame tu fe sin obras y te mostraré mi fe por medio de mis obras, habla de aquello que sale de la boca del justo, algo que únicamente puede decir alguien que ha sido justificado. Dice la palabra, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Solamente puede salir de la boca de alguien que ha sido justificado. ¿Qué cosa lo justificó? ¿Qué cosa nos justificó? La obra de nuestro Señor Jesucristo para redimirnos del pecado. La salvación bíblicamente es la salvación de nuestros pecados. Nos salvó del pecado. Nosotros por el pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo nos salvó de esa condición de pecadores, de esa condición de estar destituidos de la gloria de Dios. Ten misericordia de las personas que se conectaron el día de hoy y permite que sigan escuchando la palabra, escuchándolos en vivo, los que ya se subieron a YouTube o este mismo que dentro de un tiempo ya va a estar subido a YouTube. Hemos orado y te lo hemos pedido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.